Buenas tardes. Bueno, bienvenidos una vez más al programa Influyendo en Tiempos de Crisis. Hoy tenemos un tema muy importante, una mirada desde la docencia. Bueno, hermanos y amigos y la audiencia que nos escucha. Hoy tenemos un invitado, como siempre, sorprendente, una persona que nos va a informar de muchas cosas que actualmente no las manejamos. Y a la vez también invito a la audiencia para que puedan integrarse al chat y puedan hacer sus preguntas. Vamos a tener un tiempo de preguntas. ¿Les parece? Bueno, ahora paso a presentar a nuestro invitado. Se trata del pastor Cristian Mendoza. Él es profesor. Bueno, bienvenido, pastor. ¿Cómo está? Hola, Idalia, muchas gracias. Estoy muy bien, muy contento y agradecido de esta gran oportunidad que nos brinda, ¿cierto? Nuevo tiempo para poder hablar de verdades, de realidades, de las verdades de la docencia, ¿cierto? De miradas desde el punto de vista de profesor. Muy agradecido por esta invitación y espero poder estar al alcance y a la altura de lo que podamos informar en el día de hoy en este importante programa. Gracias, pastor. Pastor, también lo invito para que usted pueda presentarse, pueda hablarnos de a qué se dedica, qué profesión tiene, si es casado, si... Bueno, ahí más o menos para que usted nos pueda hablar un poquito más de usted mismo, de todos los estudios que usted tiene. ¿Le parece? Sí, Si por tiene algún supuesto. hobby también. Sí, claro que sí. Bueno, bueno, yo soy docente, eh, esa es mi profesión, yo soy profesor de educación física de título, sí, me titulé allá en el año 96 de profesor y licenciado, profesor de educación física y licenciado en educación. Ya posteriormente, como profesor de educación física, hice también un magíster en ciencias de la motricidad humana, ya que fueron las especializaciones en las cuales yo me dedicaba en aquel tiempo. Y Okay. posteriormente, ¿cierto? Empezamos ya a vivir el tema familiar, yo me casé a los 30 y tantos años, digo, mi señora se enoja en esta parte cuando dice 30 y tantos, que ya no me acuerdo de la fecha, así que, así es que, y bueno, Ya. tengo 4 hijos, ya uno bien mayorcito, ¿cierto? De 21 años, misionero, una Lolita de 16 y otras 2 chiquititas, las últimas adquisiciones que tenemos en la familia de 12 y 10 años. Así es Qué que, bien. bueno, y actualmente, bueno, yo no estoy ejerciendo mi profesión de título, sino que hace 10 años yo trabajo en la clase de religión evangélica, ¿ya? Ok. Claro, y bueno, por mucho tiempo, hasta cuando tenía unos 30 años, más o menos fue en la época que yo conocí al Señor, ¿ya? El Ok. Señor me encontró, ¿cierto? Salió a mi encuentro, eh, y de ahí en adelante vino una cosa, pero vorágine sobre mi vida. Todo lo que era la pasión de la educación física, el deporte, el atletismo, me desarrollé en muchas áreas cuando fui profesor de educación física. ¿Ya? Pero una de mis pasiones era el atletismo. Yo era entrenador, ¿cierto? Oficial a nivel nacional de atletismo. Y fue en ese periodo posterior, un par de años después, que conozco al Señor y el Señor me cambia toda la pasión. Nos pasa a todos. Absolutamente. Sí, Claro, se empezó a borrar poco a poco mi, sí. mi, mi deseo por hacer clases de educación física y poco a poco fue germinando el deseo de hacer clases de religión evangélica porque había un decreto ley que lo permitía y yo me fui informando y es lo que hago. Durante 10 años ya llevo haciendo esto en este tiempo. Mm, Soy pastor de la iglesia del Nazareno, ¿ya? ok. Importante. Soy pastor de la iglesia del Nazareno. Mi iglesia está acá en San Miguel de Azapa, en Arica, en En el Arica. Valle. Sí, a 15 minutitos de la ciudad, de lo urbano.
en el pueblo de San Miguel. Así que llevo 10 años trabajando como profesor de religión y 10 años también pastoreando en esta sencilla, humilde iglesia que el Señor me dio. Así que, y cariños también para mis hermanos de la iglesia, que también seguro hay varios que me están mirando en este tiempo. Bueno, también desde acá los saludamos, a los hermanos, a su pueblo. Gracias, mi hermana. Gracias. ¿Algo más que agregar, pastor? Bueno, aparte de esto, en los últimos años me he estado desempeñando a ver, el tiempo de la pandemia ha sido crucial para mí para hacer mucho cambio de mentalidad. Yo estoy estudiando teología ya en la Iglesia del Nazareno, estoy estudiando también politología, ya una ciencia social que habla del tema de las ciencias políticas, ya. Sí. Y también me estoy dedicando a un estudio estoy principiando en la apologética bíblica y contra ideologías. ¿Ya? Ah, ok. Así que estoy adherido a algunas páginas y de algunos ministerios bien importantes, y ahí he estado estudiando durante todos estos meses, pero el tema de la politología, ya esto nació ya hace un par de años atrás, más o menos, que yo he venido investigando, estudiando, muy autodidacta, pero también consultando a los que saben, ¿ya? Okay. Y el hecho de que yo esté aquí en el partido tiene relación también justamente con eso, que fue una de las cosas que mi vida dirigencial desde la universidad, fui presidente de educación física de la carrera durante un par de años, eh, como todo, como todo presidente de universitario, sumado a las marchas, las protestas, y ahí andaba yo dando vueltas en ese tiempo, con todas las con todas las que en aquel tiempo eran verdades y realidades, hoy día, haciendo una investigación cierto más amplia, ya son ideologías políticas que comandaban y acompañaban todos esos movimientos. Y bueno, eso, todo ese desarrollo dirigencial de la universidad después traspasa, lo encarno como profesor y fui dirigente del colegio de profesores, representando algunos establecimientos educacionales. Okay. Okay. Y ahí me enteré de las verdades que hoy día les voy a comentar. Me parece. Entonces, con esa introducción, vamos a entrar de lleno al tema que nos convoca este día. ¿Le parece? Estupendo, Pastor, para eso estamos. tengo una pregunta para usted. Dice, ¿cómo se involucra en el colegio de profesores? Dice, a los cuales son los pros y los contras de esta experiencia que usted obtuvo. Bueno, yo con siempre el interés de participar en el colegio de profesores desde que salí de la universidad, ya no había estado en colegios públicos, yo comencé trabajando en colegios particulares, y cuando llego a los colegios públicos, empiezo a encontrar dentro de los colegios la necesidad de tener un representante en el colegio de profesores de aquellos establecimientos. Entonces yo busqué la dirección del Señor, a mí me interesó, siempre me interesó el tema, el apoyo a mis colegas, el apoyo cierto y restricto a la docencia, que siempre escuché yo cuando estaba en los colegios, tanto particulares y públicos, que tan mal que lo habían tratado durante tantos años, que nadie escuchaba sus quejas, sus demandas, que era deuda histórica. Entonces, la carga era tan pesada sobre ellos que a mí yo quise saber más del tema, y la única manera era colegiándose, ¿cierto? Y colocándome, ofreciéndome en aquella oportunidad como representante de aquello establecimiento. Y así fui aprendiendo, empezamos a ir a reuniones, y fue en un periodo bien difícil el que vivió el colegio de profesores y todos los profesores a nivel nacional con el tema de las evaluaciones docentes que venían, que se iba a imponer como una ley, que atentaba contra todos los principios educativos, y el discurso que yo escuchaba encantaba, era
era maravilloso, de verdad que era muy motivacional. Y esa motivación y esa fuerza y esa energía que se vivía en las reuniones, uno la sacaba, ¿cierto? A la calle, a la marcha, al paro nacional, estábamos atentos, bajo cobertura nacional, ¿cierto? El colegio de profesores a nivel nacional decía, vamos a ir a un paro por tales motivos, porque el gobierno no escucha, bueno, yo eso ya lo escuchaba desde la universidad, siempre contra que la autoridad nunca escuche, ¿sí? El mensaje es ese, la autoridad parece que nunca escuchara nada, y de ahí, y empezamos y así me empecé a involucrar en reuniones, en el comunal, en el regional, aprendí también, por supuesto, las diferentes líneas políticas que se manejaban en ese tiempo en bueno, y hasta el día de hoy dentro del colegio de profesores, ¿ya? Bueno, y ahí uno descubre que el gremio, como de dirigentes, está sumamente politizado. Obedecen a cabezas superiores políticas, de partidos, ¿ya? Y no necesariamente a las necesidades reales que los profesores tenían. Si bien es cierto, hice un montón de amigos, de colegas, también descubrí que habían pro y contra con respecto a esto. Yo con la convicción de lo que había escuchado, de los discursos de los dirigentes, me empapé de esas verdades. Y marché, acompañé, llevamos al colegio los establecimientos donde estábamos a paro, yo era ¿cierto? El dirigente ahí que informaba, ya colegas, vamos a votar, si vamos a huelga, si vamos a paro, no vamos a paro, y ahí estaba yo, el pastor y profesor dirigiendo, agitando las aguas, cosa que obviamente a las autoridades de los establecimientos, a los directores, en general, no les gustaba, sí. Claro. No, siempre va a haber oposición en cuanto a eso, a veces se suman, a veces no, y la verdad que siempre empieza una pugna ahí, y las primeras pugnas uno las tiene con su jefe directo, que son los directores, ¿cierto? Y yo no estuve ajeno a eso tampoco, ¿ya? Fui llamada a oficina, me llamaban por teléfono, que retírate, bájate, pucha, tú tenés familia, y empezaban las advertencias por teléfono, que había que bajarse, claro, y como no, y una época difícil, yo me acuerdo que trabajaba a contrata y tenía todas las de perder, o sea, el director podía decir, ya, a fin de mes, no continúa con nosotros. Claro, tú tienes que responder por familia, la esposa, y se te acaban los recursos económicos de un momento a otro siendo a contrata. Y el señor aguantó a este humilde servidor hasta el final. ¿Ah? Y aún así me renovaron el contrato al año siguiente, cuando nuevamente tomé la dirigencia, y bueno, y ahí vinieron ya tiempos más difíciles, más complicados, ya, donde ya empezaron a hacerse grupos, choques de ideologías, de colegas que tenían una postura política y que estaban en contra de lo que yo llamaba a los colegas, y otros que apoyaban, ¿cierto? Entonces, tiene sus pros y sus contras. Tú ganas muchos amigos, muchos colegas, estableces muchas confianzas y muchas relaciones y conoces mucha gente, ¿ya? Eso es lo positivo, ¿ya? Y cuando uno es pastor, escucha, conocer gente y relaciones humanas es peque para uno, como que calza como anillo al dedo todo eso, ¿ya? Pero vienen los contras, que son cosas que tú no tienes estimadas que van a pasar, y que las descubres cuando estás en plena batalla, en plena guerra, con todos estos movimientos, y ahí uno descubre, ¿cierto?, que mucha gente te empieza a presionar por las funciones políticas. Y una de las contras importantes que yo descubrí, que fue lo que más adelante hizo, tomé la decisión yo de salir del colegio de profesores, uno de los factores fue el tema de en primer lugar, de las ideologías políticas, ¿ya? Si, por ejemplo, era Bachelet, nosotros pasamos por todos esos periodos, Bachelet estaba de gobierno, o estaba Piñera de gobierno, con los dos se hacían marchas y se hacían protestas.
claro. ¿ya? Por la evaluación docente, que la deuda histórica, ¿ya? Todo eso era así. De- pero tú, por ejemplo, en el gobierno de Bachelet, ¿cierto? Hacíamos paros y a uno lo llevaban a descuento porque tú no trabajabas en ese tiempo, ¿cierto? El colegio paraba. Ah, claro. ¿Y qué hicieron unos colegas amigos míos? Dijeron, ya, yo no voy a permitir que me descuenten. Yo dije, yo voy a aguantar esta presión del descuento de mi sueldo, porque yo voluntariamente me sumé, no tengo nada que reclamarle a nadie. Yo sé cómo venían estas cosas para nosotros. Hombre de fe, pues mi hermana, ¿sí? Sí, Hombre de pues, alta fe, y sabía que el sí, Señor iba a proveer si faltaba algo. sí. Y claro, y resulta que unos colegas fueron, en el gobierno de Bachelet, me acuerdo, fueron a buscar un abogado, se buscaron a un abogado del Partido Socialista. Y el abogado del Partido Socialista les dijo, yo omito acá nombre y personas, estoy hablando en forma Sí, general de la experiencia vivida, sí, ¿cierto? Se conserva y se cuida la honra de las personas. se Entonces entiende. le decían, claro, el Partido Socialista, y le decían, ¿sabes? Mire, tenemos este problema, nos están descontando y nosotros queremos levantar una demanda o un recurso de protección. Como ese abogado era de izquierda, era del gobierno pertinente de la nueva mayoría, le dije, ¿saben ¿Mm? qué? No se le hubiera ocurrido en su vida haber venido aquí a preguntarnos su descuento. Ustedes son los tan por cuáles, por favor, retírense de aquí. A profesores, un abogado a un grupo de profesores. ¡Wow! Los colegas después me contaron que fueron a buscar un abogado de derecha, mejor, de la oposición al gobierno de Bachelet. Y el abogado de derecha les dijo, ningún problema, todo lo que sea por destruir el gobierno y el tema de, no, nos encanta hacer este trabajo nosotros de querellarnos en contra de, porque eran la oposición. Y esto a mí me llamó mucho la atención, Claro, porque tú no te esperas a encontrar con respuestas ideológicas políticas para hacer justicia. Entonces, claro, uno después ya saca conclusiones generales, ¿no? Hace deducciones de todos estos eventos particulares, como se dice en filosofía, la inducción ya pues, hace un análisis y deduce tales cosas generales, que la justicia en el fondo está de la forma como está, porque muchas veces, o la gran mayoría de veces, obedece al gobierno de turno también en donde están los abogados involucrados. claro. Sí, Tremendo, tremendo. Eso fue sumamente duro para mí, ya, y para mis colegas también. Y al final nos terminaron descontando igual en módicas cuotas, 6 cuotas por ahí. Ya, eso fue una de las primeras cosas que me empezó a llamar la atención y a decepcionarme de cómo estaba politizado todo el ambiente. Yo me dediqué a investigar. Bueno, y aquí hay una cosa importante que uno hace. Cuando uno está en los movimientos sociales, en la marcha, en la plenitud de la protesta, lo que menos hace uno es razonar si lo que estoy haciendo tiene alguna relación con la realidad y la veracidad de los eventos de las cosas por las cuales yo estoy peleando. La gente sigue a la masa, la gente sigue al grupo emocionado, todo contento, y el brazo arriba, o la derecha arriba, o el brazo izquierdo arriba, y vamos adelante compañero, y vamos adelante colega, y todos sí, marchamos. Ahora, ¿cuántos de todos esos estaban realmente informados de cómo eran las leyes que venían a favor o en contra de nosotros? ¿Cuántos de aquellos habíamos estudiado de por qué estábamos yendo incluso a la marcha? Y bueno, y ahí uno hace relación. Yo en este periodo, mi hermana, yo oré mucho al Señor, porque fue algo nuevo para mí como pastor. No era nuevo como docente, porque yo lo había vivido en la universidad, pero empezar a discernir con sabiduría lo que estaba pasando entre medio de este movimiento social docente, sí, te lleva a reflexionar muchas cosas y empezar a razonar mejor. Si había cosas que yo no entendía, yo no le preguntaba a las mismas personas que los dirigentes, porque yo ya sabía la respuesta que venía. Me dediqué a estudiar. Me dediqué a estudiar, empecé a ver a los partidos políticos que existían en el país, de qué orientación o ideología venían, unos marxistas, otros de derecha, otros neoliberales, de distintas áreas. Y no me di ni cuenta que la politología poco a poco empezó a tomar, ¿cierto?
un interés en mi persona porque había descubierto que habían grandes cambios que se estaban realizando en nuestro país, no por el hecho de que hubiera una necesidad real para nosotros, sino porque habían ideologías que empujaban a ese cambio. No había un Ok. diagnóstico, no había evidencia empírica, era la ideología que empujaba al movimiento hacia ese posible cambio. Así que, en forma general, yo después de todo eso, estuve casi 4 años como dirigente y me retiré, ¿cierto? Cuando también descubrí, pasé por, yo creo que la parte que voy a contar ahora es un poquito más dura. Cuando tú empiezas a recibir descalificaciones muy vulgares de tus propios colegas y de los que se supone que son los maestros y educan a los niños y a los jóvenes de nuestro país. Uno descubre con mucho dolor, y esto yo lo hablo desde el punto de vista de pastor, que siendo nosotros los que encabezamos la formación y la educación de todos los niños y jóvenes de nuestra nación, que formamos a nuestros jóvenes de las futuras generaciones, yo no podía entender ni comprender que ante una opinión mía contraria a lo que el colegio de profesores decía, me ganaba insultos, me ganaba garabatos de dirigentes de acá de locales y de nivel nacional. Entonces, esos improperios me llamaron mucho la atención. Yo dije, aquí hay cierto sector que está impidiendo que un buen razonamiento entre en juego y que lo más importante es la ideología política que lo acompaña y que si ya no tienen más argumentos, empieza el insulto. Y es por eso que también yo saqué una premisa, con todo este tiempo saqué una premisa, que dice así, cuando se acaba el argumento, comienza el insulto o la ofensa. Esa es una máxima que yo tengo dentro de todo lo que he podido eh, eh, recibir y leer y informarme con respecto al colegio de profesores, lo que pasamos internamente ahí. Yo creo que ese fue el momento en cuando yo dije, yo me retiro del colegio de profesores, porque tú cuando estás en el colegio de profesores te descuentan el 1% de tu sueldo, ¿ya? ¿Cierto? Hay una contribución voluntaria a la cual tú te subes, ¿ya? No todos los profesores son colegiados, pero el que quiere estar y quiere ser dirigente tiene que inscribirse y someterse siempre a un 1% de descuento para colaborar con el desarrollo del Colprof, ¿cierto? Colegio de Profesores, a nivel nacional. Y con ese 1% se pagan varias cosas, los sueldos de los dirigentes. Claro, y tú empiezas a relacionar cosas. Y yo digo, mira, yo estoy contrario a esto, a esta ideología política para la educación, y mi 1% va, ¿cierto?, a las arcas de la gente que está en contra de los principios míos. Yo dije, yo me retiro. Apoyo a mis colegas docentes en cosas que son básicas, que son necesarias, que hay que cambiar, pero el movimiento cuando se empezó a ideologizar, cuando empezaron a sumarse incluso para las marchas feministas, cuando se empezaron a sumar a cosas que no tenían necesidades directamente con los profesores, yo dije, este es el tiempo de retirarme, de no apoyar, ni siquiera con mi bolsillo, y voy a tomar la opción, mi opción docente imparcial, no voy a ser ni de derecha ni de izquierda, y me voy a dedicar a estudiar toda esta problemática político-social que se desarrollaba dentro del gremio. Y es así como me fui armando de conocimiento hasta el día de hoy, y por lo cual sigo estudiando, ¿cierto? Y tener, lo mejor que podemos tener, un buen argumento, un buen fundamento basado en cosas, en evidencias empíricas, reales, datos duros, que demuestren, aunque no sea popular, ¿cierto? No es para ser esto es muy impopular, es muy impopular, ¿cierto? La gran masa dice una cosa, pero tú vas con cosas reales, y aunque tú le muestres fundamentos y argumentos reales, mire, esto está escrito acá, esta es la ley tanto, te pueden quitar esa ley de la mano, te la roban, te la botan, ¿cierto? Lo importante es la masa, el grito, el empuje que ellos puedan ocasionar, ¿cierto? Y la influencia hacia los demás colegas. Así que eso más o menos fue en resumen, ¿no? Mi pasada por la dirigencia de los profesores.
y justamente terminando en estas cosas políticas, ideológicas y de falta de respeto que había entre nosotros mismos, que fue una de las cosas que a mí hasta el día de hoy me llama mucho, mucho la atención. Mm, sí, es tremendo, ¿ah? Tremendo, tanta influencia que ha habido y cómo se han manejado todos estos temas. Así Eh, es. con influenciados. Mire, usted más o menos nos ha contado parte de la pregunta que viene ahora, pero igual es Ya, importante que se vuelva como a retomar. Eh, la pregunta le tengo dice, ¿qué ideología descubre entre el profesorado y los estudiantes y cómo cree que se está desconstruyendo la educación? De ya. acuerdo a su experiencia y todo lo que usted Sí, ha tenido. bueno, yo nunca he perdido mi perspectiva, yo quiero iniciarme claramente en esta pregunta. Yo nunca he perdido mi perspectiva pastoral estudiando los movimientos políticos de diferentes lados. Yo Eso es creo muy que los importante. pastores, para tener, para tener un buen argumento, un fundamento de cosas que pasan, que son impactantes para tu país, tú tienes que pensar también en tu gente que está en la iglesia y que requiere también de una respuesta. Sí, Si nosotros no sabemos, ¿cierto?, de ciencias políticas, de sociología, de filosofía, ya no podemos explicar el fenómeno completo, ¿ya? Abarcamos solamente la perspectiva bíblica a veces nomás solamente, ¿cierto? El pastor no puede dar más cabida a eso, pero cuando el pastor amplía su espectro de estudio, ¿ya? Y se empieza a fortalecer en ciertas áreas sociales en las cuales no todos se especializan o no todos abarcan, tú te empiezas a formar una idea de, de que estas cosas ya tienen fundamentos y argumentos que vienen desde mucho más arriba de una nación. sí, Estas cosas generalmente pasan, por todo lo que he estudiado hasta el momento, la ONU tiene mucho que ver, ¿ya? exacto. En algún momento nosotros hemos descubierto, hemos aprendido que en algún momento el mundo va a tener que vivir un gobierno mundial dirigido desde este lugar, desde este centro. Y ya vienen años trabajando con esto. La Sí, educación, desde arriba, desde ahí salen los parámetros educacionales con los cuales las naciones tienen que trabajar. Y Latinoamérica es una tierra de cultivo extraordinaria para poder cultivar todos los principios antivalóricos que nosotros, ¿cierto?, estamos en contra. Y exacto. realmente si hay una posición anticristo, esto viene de la ONU. Todas estas ideologías que bajan de arriba, de hacer educación sin Dios, sacarlo a él de las clases, no hacer oraciones en los colegios, que la clase de religión tiene que ser lo menos importante, ya como la Claro, plebeya de todas las asignaturas, ya. sí, Yo siempre he dicho, una de las cosas que aprendí que la clase de religión, en la que yo hago religión evangélica, siempre ha sido tratada como la plebeya de todas las asignaturas. Y aquel profesor que tiene la pasión y tiene el Espíritu Santo para poder realizar una clase de religión evangélica dentro de un aula, ni se imagina el impacto que provocan los muchachos y el cambio de mentalidad que nosotros provocamos. Es por eso que Vlado Milosevic, ¿cierto?, junto a un grupo de otros políticos de la izquierda, ¿mm? presentaron un proyecto una iniciativa al presidente de la República para quitar el decreto supremo 924 del año 83, donde está explícitamente, esta ley es nuestra, dirigido a hacer clases de religión obligatorias en todos los establecimientos educacionales de Chile. Pero como ellos están ideologizados, como ellos creen en una postura neomarxista, porque todo esto parte de allá de los grandes filósofos del siglo pasado, no hay que olvidar eso, todo esto parte de allá. Sí, De ahí en adelante se empieza a filtrar dentro de la educación, ¿cierto? ONU, leyes, pactos internacionales, pactos económicos internacionales, ¿cierto? Donde tú no solamente firmas un pacto económico, firmas otras cosas más, educación,
filosofía de trabajo, nuevas tendencias ideológicas, todo lo que la ONU está hoy día organizando a nivel educacional en sus departamentos son traspasados, ¿cierto?, a los países para que lo puedan hacer efectivo. Por ejemplo, ESI de allá viene. Claro. Mire, esta parte es súper importante, porque mira, ESI es un proyecto netamente ideológico. Aquí a Chile y a los padres y apoderados a nivel nacional jamás se le preguntó en una consulta nacional, en un plebiscito, si realmente tenía que ser el Estado quien tenía que enseñarle a los niños la educación sexual y dejarlos apartes a ellos. Nunca se nos hizo esa pregunta. ¿Cuál No. es el interés? ¿Cuál es el interés de la ONU, cierto, de enseñar estos aspectos ideológicos sexuales en nuestros niños y nuestros jóvenes? Es solamente ideología. ¿Cuál es el interés? El interés, ¿cierto?, es hacer que la mente, ¿cierto?, y lo que nosotros vemos en la realidad no existe. Es todo, ¿cierto?, está todo tergiversado. Todo es, como dicen los pastores, todos los profesores actuales Correcto. contemporáneos, todo relativo. No hay ninguna verdad. No hay ninguna verdad. Y una de las cosas importantes de las ideologías neomarxistas que existen en el día de hoy es que lo que tus sentidos, lo que tus ojos, lo que tu tacto, lo que tu gusto, ¿cierto?, percibe de la realidad de tu entorno, no es verdad. La verdad para ellos es relativa. La verdad para el cristiano, para el docente cristiano, es absoluta. Dios es tan claro en la Biblia, ¿no? Elige la bendición o la maldición. Que tú sí seas sí, que tú no seas no. Es tan claro, no nos complica la vida. Él nos ama tanto que dice, elija por estas dos cosas claramente. Aquí está la bendición, acá está la maldición. Pero ¿qué hace el pensamiento humanista y ateo, neomarxista en el día de hoy? Que no hay ninguna verdad, que no hay ninguna realidad, ¿cierto?, que te diga o te transmita la información del entorno que tú estás viviendo. Entonces, por lo tanto, estos son pensamientos sumamente dañinos. En la pregunta que tú me hacías, provocan consecuencias muy negativas en el ser humano. Nuestra tradición judeo-cristiana, basada en la Biblia, en la palabra del Señor, nos habla de un ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios. El marxismo, ¿cierto?, habla del nuevo hombre siempre y cuando se someta a esta ideología de pensamiento filosófico que nace de Marx, ¿cierto?, y de Claro. otros pensadores de aquel tiempo. Por lo tanto, no hay nada, el hombre nuevo para eso nace de una ideología política, de un pensamiento filosófico, no de una conversión real del corazón. ¿Qué sucede con la gente? La gente pierde la esperanza de que Dios realmente pueda hacer un cambio en su vida. No existe Dios. Es una posición materialista, es una posición científica, y hoy día digo científica según la preferencia de ellos, ¿ya? Porque hay un gran grupo serio de científicos que te revelan la verdad científica de los descubrimientos que ellos hacen. Pero estos sectores, ¿cierto?, te los ideologizan a la manera del pensamiento filosófico de ellos. Entonces esto va provocando desesperanza en las personas. Y esto es lo que tú ves en los profesores cuando marchan airados, enojados. Mira, a mí una de las cosas que más me da tristeza es hoy día ver colegas de 60, 70 años todavía luchando por una provisión de la deuda histórica, que el Estado me debe, y se mueren con esa amargura de que nunca pudieron lograr, ¿cierto?, que el Estado les pagara aquello que se les quedó debiendo en los años 80 y parten de este mundo con una ira y un rencor totalmente. A mí me ha tocado vivir esto de muy de cerca. Y en mi trabajo pastoral y docente me encuentro con colegas muy amargados por esta situación, ¿ya? Para ellos, como Dios no existe y como se le ha transmitido todo esto, ellos no velan por algo de esperanza en sus vidas, sino es que el Estado le pague, ese Dios Estado, ¿no?, que le pague lo que le debe. Y
y ahí caemos nosotros en creer en el ser humano. Claro. Proverbios dice, no, maldito es el hombre que cree y confía en el hombre. Maldito es aquel, ¿cierto?, que cree y confía en el hombre. Nosotros estamos llamados a confiar en el ser humano y como cosa que nos queda debiendo algo, sino que es el Señor, nuestro reposo, sí, nuestra esperanza, nuestra tranquilidad y paz para nosotros vivir. Haya deuda o no haya deuda, nosotros vamos a seguir confiando en el Señor y vivimos en paz con eso. Claro. Entonces, ahora, en los alumnos, en los estudiantes, wow, esto es terrible. Las nuevas ideologías de género han permeado en los alumnos, en los estudiantes de una manera, pero sorprendente. Si uno ve las noticias, ve un montón de muchachos, de señoritas, vestidos, pintados, siempre del sexo contrario, en las marchas y en las protestas y en las tomas de los colegios. Yo he podido vivir de experiencias de jóvenes, algunos cristianos que realmente sí se creían de una especie distinta. Sí. Porque en ciertas clases de filosofía ya le estaban enseñando esto. No, tú no eres no eres hombre ni mujer. ¿Ya? Eso es, la cultura te ha formado de esa forma, la sociedad te ha presionado, ¿cierto?, con una verdad de una forma, y tú tienes derecho a elegir si vas a ser hombre y mujer. Y esto, la ideología de género y la ideología de las políticas, ¿por qué la ideología es peligrosa? Yo lo he explicado en otra oportunidad, en otras conversaciones, con pastores y profesores, porque te obligan y te presionan a ver algo que tú no ves, una realidad que realmente delante de tus ojos no existe. Sí. Esto pasó en Roma, en los primeros años de la iglesia, cuando decían que los cristianos no eran personas. Sí. Y Roma, el Estado, escuchen bien, esto es muy importante, el Estado creía que los cristianos y los esclavos no eran personas y que tenían solamente que morir, ¿cierto?, en un circo romano de la manera más espantosa que podía suceder en aquellos tiempos, porque no había relación, no estaba la imagen de Dios formada en el Estado romano. Y esto vemos hoy día, los chiquillos están realmente convencidos que no saben qué es lo que son, no conocen su verdadera identidad y por tanto no tienen y no encuentran ningún propósito en su vida. Pero ¿sabe qué? Los profesores cristianos en los colegios tenemos mucho que orar y mucho que pedirle al Señor cómo influir y contrarrestar las ideologías dentro de los mismos liceos. Yo cuando empecé a experimentar los primeros cambios en el establecimiento donde yo trabajaba, un grupo de profesores cristianos nos pusimos a orar por lo que estaba pasando. Profesores de izquierda dura, ¿no?, de comunismo, marxistas, amantes de Marx, de Lenin, ¿ya? Y tú los escuchas en sus conversaciones, cómo ellos son unos ídolos para ellos, ¿ya? Y que son hombres que hay que rendirle realmente pleitesía y honor y acordarse en todo momento de ellos. Y esto fue permeando, ¿cierto?, entre nosotros, y empezamos a descubrir que habían colegas que ya estaban hablando en la sala de clases de que el sexo masculino y femenino no existía, que era un constructo cultural y social, que esto no derivaba, ¿cierto?, de la biología ni del ADN, sino que era lo que la gente o la cultura te había enseñado a hacer de esa forma. Y los jóvenes, voy a ocupar un término un poco vulgar, ¿cierto? Y los jóvenes compran. Claro. Compran eso, ¿por qué? Porque para el joven y el estudiante el profesor todavía es una gran autoridad. El profesor todavía en la ciudadanía hace 2 años atrás, 2 años atrás salió una encuesta nacional de cuáles eran las instituciones o las personas a nivel nacional que más tenían confianza. Y los profesores estábamos en el segundo lugar a nivel nacional con un 65% de credibilidad
de parte de los apoderados. Entonces, no es un dato menor que un profesor ideologizado te enseñe cosas contrarias a lo que Dios nos ha enseñado o a la tradición judeo-cristiana que este país ha tenido, ¿ya? Y que eso no, nadie lo puede negar. Nuestro país, cultural y socialmente, tiene una cultura judeo-cristiana. Sí. Así que Oye, eso es importante saberlo y lo peligroso que se vuelve, ¿cierto?, dentro del aula y cómo hacen los profesores cristianos. Yo creo que solamente contrarrestando. Hay que pedirle mucha dirección al Señor y al Espíritu Santo para que haga cambios radicales. Voy a transmitir algo personal aquí, una experiencia muy cortita. En los peores momentos de los establecimientos donde yo trabajé, por problemas políticos en las cúpulas de nuestro liceo, nosotros oramos al Señor para que sacara a los directores, inspectores, profesores, que el Señor no quería que estuvieran ahí por lo que estaba sucediendo. Y el Señor lo hizo. yo puedo testificar, hizo cosas tremendamente radicales en los establecimientos donde yo estuve trabajando, y el Señor obró y puso personas que le cambiaron todo el aspecto administrativo al colegio, el ambiente laboral cambió completamente, ¿ya? Porque cuando hay mucha política, ¿cierto? Hay mucho conflicto, mucha amenaza entre profesores, mejor no, y te amenazan por Facebook, los propios colegas del otro lado, ¿cierto? Lo que pasa es que quieren Es imponer increíble. Con su tal de idea imponer eso. Entonces, yo tengo la triste historia, a mí me amenazaron desde Santiago, de un dirigente de un colegio de profesores de la zona centro del país, y un profesor de acá de Arica, ¿ya? Con quemarme la iglesia si yo seguía en el Facebook, ¿cierto?, hablando a favor de los carabineros, ¿ya? Porque si tú colocabas, por ejemplo, bueno, los carabineros en el tiempo del mal llamado estallido social el año pasado, colocabas algo a favor de ellos, de que acaso también no tenían derecho, y por qué el Instituto Nacional de Derechos Humanos no estaba aquí presente, ¿cierto?, velando por la integridad de los otros agentes del Estado, y venían una lluvia de desagravios, perdón, sobre tu persona, y la amenaza de quemarte la iglesia. Y eso yo lo recibí en mi Facebook y lo tengo guardadito en carpeta ahí. Para cualquier cosa que pase más adelante, yo me resguardé. ¿Ya? Claro, sí. Fue increíble Hay todo que eso. ser astuto. Y eso también trajo mucho problema dentro de los hogares, ¿eh? De las familias. Empezaron como a dividirse por el tema esto que querían imponer sobre los pensamientos. De repente los adultos no pensamos igual porque nosotros vivimos esa época, sabemos qué pasó, cómo se presentaron las cosas. Entonces hasta ahora los chiquillos como dice usted, lo han ideologizado, le han enseñado otras cosas, le han metido otras cosas en su cabeza, pero ellos no lo vivieron, entonces ellos lo tienen como un cuento, ¿me entiendes? Una Así historia es. no vivida. Entonces ellos repiten patrones de lo que ellos quieren concientizar a los chicos. Entonces, eso ha sido lo que ha traído una desconstrucción también dentro de la familia. Esto ha sabido trabajar muy bien con los jóvenes y los chicos. Pastor, le tengo otra pregunta. Sí, claro, continuamos, no hay problema. De acuerdo a su experiencia, ¿cómo deberían involucrarse los padres con sus hijos en los colegios en relación a las ideologías de género? ¿O cómo cree usted que esto afecta la libertad de conciencia también? Porque todos los chicos no piensan igual, ni todos los profesores piensan igual, pero los quieren involucrar y meter, que manejen este tema. Y más encima que lo enseñan. Sí, esto es muy importante. Yo creo que hay que informar. Nosotros tenemos, el docente que es cristiano tiene una gran posibilidad de informar verdades y realidades a los apoderados de los colegios de las cosas que se vienen dentro de la educación. El apoderado en general es muy desinformado con respecto a las cosas que están pasando. Hay apoderados, yo creo que una gran mayoría de los apoderados están interesados en la educación de sus hijos. No puedo decir otra cosa, ¿ya?
antes de la pandemia, antes del estallido social, y toda nuestra cultura educacional, el apoderado siempre ha estado presente en la sala de clase, en las reuniones. Siempre ha habido mayoría, son Sí, muy pocos, el 50% de los que falta, que no les interesa. Bueno, y el hecho de que no le interese la educación a sus hijos es el resultado que tiene con sus hijos después, ¿cierto? Chicos que desertan de la educación, que no les interesa, ¿cierto? O se dedican a otras cosas en la vida. Pero en general el apoderado chileno es muy preocupado de lo que le pasa a su hijo en la sala de clase. Pero ¿qué cosa le interesa? Las notas, nada más. Las notas, las actividades de fin de año. ¡Ay, ay, ay! es verdad, Las actividades de es fin de verdad. año. Bueno, y el tesorero y la cuota. Mira, son cosas de repente que son, uno está acostumbrado por cultura a participar de esto, pero no se involucra más allá de lo que los profesores o el Ministerio de Educación ahora en sus contenidos está tratando de internar dentro de los programas para Sí, sus propios hijos. sí, Entonces, el apoderado le interesa la reunión, saber si tiene observaciones negativas o positivas a su alumno, ¿cierto? Su hijo, las notas, y es suficiente. Cuando yo me convertí al Señor, empecé a darme y a estudiar todo este asunto. Hoy día yo estoy en medio de la pandemia, junto con mi esposa, pendiente de lo que los profesores de todas las asignaturas le enseñan a mis hijas menores. Estoy pendiente, porque hay profesores ideologizados, sí. porque tenemos profesores, ¿cierto? Yo no quiero cuestionar la decisión de ellos de estar en un partido, aquí, acá, eso No, no es eso no mi estamos tema. cuestionando. No, Claro, eso no es. no, El, eso el no. tema Nosotros es no nos involucramos ahí. cuando, claro, es cuando con la ideología yo como adulto empiezo a influenciar en las mentes y en los corazones de mis estudiantes. Y nosotros estamos atentos porque ya hemos visto a través de Internet, en medio de la pandemia, cómo esta influencia de estas ideologías de género, políticas, neomarxistas o de extrema derecha, ¿cierto? Entran, ¿cierto? Penetran al currículum sigilosamente por el profesor. Yo hago un llamado aquí a los apoderados que estén pendientes de lo que los profesores de lenguaje, de historia, de ciencia le están enseñando a sus hijos, ¿ya? Que no dejen al chico con el computador o el celular solo en un lugar, ya, y esta es tu clase y yo sigo haciendo lo mío en la casa o en el trabajo. Tenemos que estar muy pendientes. Yo no estoy hablando de una gran mayoría de profesores, Mm, estoy hablando de una ideología que se ha encarnado en ciertos docentes que están transmitiendo, sí, ¿cierto? Antiprincipios bíblicos, principios anticristianos, ¿ya? Que no tienen ninguna base científica, de los cuales no hay ninguna evidencia empírica, ¿cierto? Que se haya comprobado que tiene que enseñarse de esta manera, sino que son ideologías, son pensamientos filosóficos que no van acorde a la realidad del ser humano. es increíble que como minoría, harto que han revuelto la olla, como se dice, ¿no? Sí, así es. Sí. Así es. Ha Sí, metido bulla el cascabel por todos lados y no son claro, tantos. No, es claro, increíble lo que influye una ideología. una capacidad de influencia. Mira, una de las cosas que he descubierto en estos años, además, es la tremenda astucia de la izquierda. Son tremendamente astutos. Ellos se adelantan realmente a los tiempos. Sí, Ellos planifican las cosas a largo plazo. Se dan todo el tiempo del mundo para influenciar, todo el tiempo del mundo para desmoralizar a una nación, sí, diciéndole que pareciera que hay un Estado, ¿cierto? Un ser por ahí arriba que te pisotea, que tú no eres nada para él, que te quitan esto, que te roban esto otro, que tú no eres nadie, que tú eres la clase obrera. Oye, sí, qué tremendo el mensaje. Y que esto se replique en los colegios causa un tremendo daño al ser humano, sí, porque tú te encuentras ahí con seres humanos que no tienen ninguna expectativa de vida. Chuta, siempre tengo la pata encima, siempre hay alguien que me quieren hacer esto, me quieren quitar esto otro, me quieren robar aquello. ¿Ya?
Y resulta que el Evangelio, ¿qué es lo que hace? Llama a tener mejores expectativas de vida en Cristo Jesús. Si nosotros nos ponemos a ver un poquito, a analizar el tema del Antiguo Testamento, el Pentateuco, los libros proféticos, siempre el Señor llama a producir a su pueblo, Sí, a generar cosas nuevas, a nuevas. producir la tierra, a trabajarla, ¿para qué? Para obtener bendiciones, para obtener riquezas. ¿Y por qué Él es Entonces, el y creador? fíjate, exactamente, exactamente, es tan distinto a lo que se transmite. El año pasado en el estallido social, yo vi a estudiantes tomarse el colegio. ¿Y saben qué estudiantes eran? Los más malos del colegio. Claro. Los estudiantes con 3, 4 hojas de observaciones negativas se tomaban los colegios. Los más pensantes, los de mejores notas, no estaban involucrados en las marchas. Casi yo vi 2 de una masa, vi 2, ¿cierto?, que acompañaban, pero la gran mayoría eran niños de otros colegios que eran los peores alumnos de sus colegios. Y tú vas descubriendo estas cosas, ¿cierto?, en las redes sociales, de cómo se hablan, de cómo se organizan, y realmente uno ve que no son, los jóvenes no están solos, que hay adultos detrás de esto que lo están empujando, le están diciendo cómo hacer las cosas, ¿ya? Entonces, hay un peso realmente importante de la influencia ideológica, política, llámese, y de género en estos tiempos en niños y jóvenes. Y esto llama, como dices tú, habías dicho tú recién, ¿cierto? Llama también a una división dentro de la familia, porque tú no sabes, las familias no saben qué pensar, Claro, no saben qué pensar. Cuando claro, sus hijos llegan a la casa y dicen, hoy día decidí ser, siendo hombre, ser una mujer. claro. ¡Wow! Qué impactante eso. También yo tengo testimonio que viví cercano a eso, de niños que realmente llegaban a la casa, yo quiero ser mujer porque me siento mujer por dentro y toda la vida fuiste hombre. Eso impacta a la familia y la divide y la destruye. Sí. Por lo tanto, no es menor esta entrevista, no es menor lo que estamos hablando en este tiempo. La educación es la columna Súper vertebral de un importante. país que nadie, sí, es Es lo la más columna importante. vertebral, levanta cultura, levanta la sociedad o la destruye. Y lo que está pasando en este caso en estos tiempos es que la está destruyendo. Hay un tema, pastor, ahí de que también voy a tomar un minutito para mí, para acotar algo, Sí, claro. que también me ha llamado mucho la atención de todo lo que usted habla. Estos programas que hemos hecho, la verdad de las cosas que he aprendido bastante. A pesar que uno siempre está como enterándose de cosas, pero a mí la verdad las cosas que me ha servido bastante, personas conocidas mías, amigas que tengo, qué sé yo, me dicen, Dalia, tremendamente importante los temas que están hablando. ¿Ah? También me dicen, ¿sabes qué? Es bueno porque los dejas que hablen, no les interrumpes. Entonces, ¿por qué? Porque a veces se hace una entrevista y el espectador siempre está interrumpiendo, no deja que la persona pueda entregar esa riqueza o esa experiencia de vida que tiene, porque aquí estamos contando experiencias y son verdades. ¿Me entiendes? Entonces, hay un tema que a mí siempre me ha llamado la atención en el tema de la educación, que siempre se lucha por el tema de la educación es lo más importante, pero las lucas son re pocas para la educación. Se les paga no muy bien a los profesores, ¿me entiendes? Los alumnados, a veces los chicos no tienen ni para la colación, algunos le dan una colación en el colegio, pero a veces ni siquiera están muy bien preparados. O sea, vamos a hablar las cosas porque yo soy abuela y sé que pasa eso hoy en día está pasando en los colegios, o estaba antes del estallido, estamos hablando. Claro. Pero bueno, yo digo, si estuvieran tan preocupados, si sabemos que nosotros como seres humanos, algunos aprendemos audiblemente, Sí. otros con nuestras manos, somos manual, aprendemos manualmente, otros somos visuales. Por ejemplo, yo escucho y aprendo, pero si yo estoy escuchando y así como que me distraigo, no puedo. Entonces, si ellos estuvieran realmente preocupados, ¿cierto? O todos estuviéramos preocupados de la educación de los niños desde chicos, deberíamos preocuparnos se desarrollan ellos aprendiendo, cuál es su forma de aprender, visual, manual, audible,
y enseñarle y invertir dinero en esas áreas, tomar especialistas, profesores que se capaciten en el área de enseñar audiblemente, manualmente. A lo mejor vamos a tener como cursos más pequeños, pero la enseñanza va a ser más personalizada y se le va a sacar provecho a los niños. ¿Por qué? ¿Por qué se me venía esa idea a mí cuando empezó el boom de la déficit atencional? Todos los niños tenían el déficit atencional. Claro. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no tenían cómo justificar que al niño no se le está enseñando como el niño de acuerdo a su capacidad de aprendizaje. Exactamente. Entonces, sí, hay que, nosotros tenemos, como usted hablaba recién también, nosotros tenemos un Dios que crea cosas, nosotros no tenemos por qué crear, o sea, perdón, copiar. Siempre he dicho lo mismo, nosotros no tenemos por qué copiar. Entonces, si se va a implantar algo nuevo en la educación, se podría invertir por eso, estar gastando todo este dinero en plebiscito, todo este dinero que se va a gastar o sea, en cosas que para mí son innecesarias, que deberíamos preocuparnos de educar bien a los bebés desde chicos, ¿cierto? Pero buscando y reconociendo sus capacidades que tienen. Bueno, eso quería acotar a ese que una idea ahí para el profesorado, que empiecen a trabajar con los home school, no sé. Una idea. Así que, Pastor, ¿pasamos a otra pregunta o me va a acotar algo usted? Sí, no, pasemos nomás, ahí vamos complementando con algunas cositas que se hayan quedado ahí en el tintero. Dígame nomás. Okay. Mire, de acuerdo a su experiencia, ¿cómo deberían los padres? Ah, no, pues sí, ya se la hice. Perdón. Sí. ¿Cree usted que el pueblo está bien informado para votar este 25 de octubre? ¿Y qué le parece, Pastor, sobre la posibilidad cercana de redactarse una nueva constitución, teniendo la actual, que a nosotros aún nos favorece? Claro, wow, buenísima pregunta. Cuando te refieres al pueblo del Señor, a la iglesia. A la iglesia, porque también, sí, es que la nación, yo también la digo que está desinformada. Sí, y muy bien, vamos a tocar los dos aspectos. Mire, veámoslo del punto de vista como pastor y a la vez como profesor. Porque en el aula suya usted tiene de todo, sí. ¿Cierto? Claro que sí. Mira, cuando uno, como hijo del Señor, reconoce su posición en el reino del Señor, en este mundo, de lo que tiene que hacer, del trabajo que tiene que realizar, de la misión que se le ha encomendado de parte del Señor, Dios te ministra, usando nuestros términos eclesiásticos, ¿cierto? Te ministra, te provee, te prepara y te educa en todo lo que tú vas a necesitar en adelante para poder realizar la misión o el propósito para el cual tú fuiste creado. Y yo debo decir que en esa parte el Señor a mí me ha entregado un montón de herramientas, libros, cursos, conocimiento para poder transmitir, ¿cierto? Más las experiencias, ¿cierto? Empíricas que yo he vivido para poder transmitir aquello. Si nosotros, como nación, empezamos a vivir o a trabajar o desarrollar todos nuestros proyectos sociales, políticos, culturales, educacionales, en base a supuestos ideológicos, estamos perdidos en 20 años. Estamos totalmente perdidos. Mira, porque aquí hay algo sumamente importante que nosotros tenemos que hacer. Cuando tú ves un estallido social donde sale un montón de gente, ¿cierto?, a protestar sin saber por qué protestaba. Sin llevar un argumento, un fundamento encarnado en su persona de que lo que él estaba haciendo era correlacionada perfectamente con algo que realmente estaba pasando. Pero tú ves tanta gente que está, ¿cierto?, desaforada, destruye cosas, tú no vas a ir ni con una Biblia, no vas a poder ni con ningún argumento, un fundamento a poder transar con esas personas.
Sin embargo, creo que cuando llega la calma, es el mejor tiempo en el cual nosotros tenemos que empezar a informar a la gente de la verdad y de las realidades que estamos viviendo. Mira, yo no sé en qué momento una gran cantidad de chilenos se volvió irracional en sus decisiones. Donde nosotros perdimos la gran oportunidad de reflexionar si el tema que yo encarno tiene un asidero real, verídico, hay evidencia sobre aquello. O sea, nos volvemos tan irracionales, nos sumamos con tanto agrado a las masas, que se pierde todo tipo de cordura en las acciones. Yo esto lo viví en la universidad. Sí. Era increíble que cuando la masa se juntaba, ya quemábamos hasta dependencias de la universidad, imagínate. Yo vi, decía, ya vamos a realizar una toma en la universidad. ¿Ya? Y la toma era por tales cosas. Pero una vez comenzaba el movimiento, todo se descontrolaba. Todo se descontrolaba. Se rompían baños, se quemaban cosas, oficinas dentro de la universidad. ¿Para qué digo todo el desorden de licores y drogas que corría en ese tiempo? Es increíble cómo pierden la cordura, ¿cierto?, ante estas cosas. ¿Y por qué yo parto con esto? Porque en el fondo lo que estamos viendo en el día de hoy es una gran masa desinformada y tan ideologizada que cualquier argumento tuyo ya no es válido para ellos. Van directamente, ¿cierto?, al grano con sus acciones, sin raciocinio. Yo me pregunto eso, ¿en qué momento nosotros perdimos la cordura en nuestro país de tener lo que teníamos? Yo siempre me pregunto, Axel Kaiser es uno de las personas que yo sigo, ¿cierto? Un joven chileno libertario, creo que es de esa línea, ¿verdad? Sí. Que yo sigo mucho y escucho todas sus conferencias, ¿ya? Y en sus conferencias habla de toda esta apuesta económica tan irracional que se nos fue diciendo durante tantos años. Y él preguntaba una cosa muy importante. Antes del estallido social, el país que teníamos era tan malo, era tan mediocre, era tan pobre. Mucha gente salió diciendo que la pobreza, que la extrema pobreza, que los pobres y que los obreros. ¿Saben qué? Yo estoy muy de acuerdo con el pastor Luciano Silva, que el otro día lo escuché en la conferencia en este mismo programa. Yo nunca los vi, tampoco. En los momentos donde hay que ayudar socialmente, yo a esas personas nunca las vi tampoco. A mí nadie me puede decir como pastor que yo no tengo con mi iglesia un trabajo social. Y tenemos un trabajo social en pandemia tremendo, ayudamos a un montón de gente todos los meses. Yo no veo a ningún dirigente político ayudando de la manera como la iglesia ayuda. La iglesia no está ausente, siempre está presente en estos momentos. Entonces, Axel Kaiser dice, ¿cómo perdimos? ¿Cuál es la noción que nosotros tenemos de país para poder cambiarlo y transformarlo? Creo que hay una gran cantidad de desinformación que se ha hecho durante muchos años, haciéndonos ver una realidad inexistente, haciendo sentirnos muy apocados bajo un opresor. Todavía ando buscando el opresor sobre mí, de verdad, yo todavía lo ando buscando. Si existe un opresor sobre mí, todavía sigo buscando aquí eso que tanto protestamos también el año pasado por que el mar pertenece a 5 familias. ¿Saben? Yo todavía me sigo bañando en la playa. No le tengo que pedir permiso a las 5 familias, de las cuales dicen que ellos son los dueños de todo el mar de Chile, para poder bañarme en ese lugar y disfruto con mi familia a lo largo y ancho de todo mi país. Yo pregunto eso. ¿Es realmente el mar es de esas 5 familias? ¿Los chilenos no tienen acceso? ¿Hay una cuota? ¿No han podido seguir pescando? Y no tenemos evidencia de eso. La evidencia es que el país en el mar sigue desarrollándose de la misma forma. Nuestro país sigue creciendo en el área de la pesca, aunque hayamos perdido un territorio marítimo, ¿cierto? Geográfico con nuestros vecinos, pero seguimos desarrollándolo igual.
Entonces aquí hay que cambiar la mentalidad de las personas. ¿Estamos desinformados? El chileno está desinformado. ¿Y desinformado y desconstruido con qué? Con un pensamiento ateo, humanista, que nos hace sentir inferiores. ¿Ya? Todo lo contrario al Evangelio del Señor. Cuando el ser humano descubre que está hecho a la imagen y semejanza de Dios, descubre que tiene todas las potencialidades para desarrollarse, todas las potencialidades para poder surgir, levantarse, ¿cierto? Y hacer una nueva familia, un ser humano nuevo y una nueva familia y una nueva sociedad. Esta cultura judeo-cristiana que nosotros teníamos hasta el año pasado, que bueno, todavía la seguimos manteniendo y tenemos con la esperanza de que siga siendo así, ha sido producto de cómo la iglesia ha trabajado durante siglos, estos 200 años, con nosotros. Si no, seguiríamos siendo un pueblo, ¿cierto? Muy prehistórico, ¿cierto? Sin aprovechar nuestros recursos naturales. Y creo que para el 25 de octubre hay una gran cantidad de docentes que sí están desinformados con respecto al apruebo y al rechazo, que siguen pensando en aquellas cosas que yo he hablado durante todo el programa. Y creo que uno de los grandes peligros de la Constitución en la educación es que nos cambien el formato educativo. Ojo con eso. El gran peligro del cambio constitucional, si se llega a dar, es que nos cambien los principios que rigen la educación en nuestro país y de los cuales derivan todos los programas, ¿cierto? Y contenidos que nosotros hoy día los profesores están impartiendo a nivel nacional. Creo que el rechazo, tal como decía el pastor Luciano Silva, el rechazo va a tener una gran cantidad de aceptación. No, yo no estoy muy seguro si vamos a ganar o no. Sé que estamos en crecimiento. Hay una seguridad sí plena que tengo. ¿Que estamos creciendo? Sí, estamos creciendo. Hay más gente por el rechazo. Pero quedarnos en el apruebo con una carta en blanco, pensemos racionalmente eso. Yo no voy a hablar de las ciencias políticas ni de politología. Yo no quiero hablar de ese tema porque lo estoy estudiando, estoy trabajando, soy un principiante y no quiero meterme profundamente en eso. Pero una carta, un papel en blanco, te da para que tú coloques cualquier cosa con la misma gente que nos ha llevado en estos 30 y 40 años, ¿cierto? Diciéndonos que nosotros estamos oprimidos. Es la misma gente que va a salir al paso para escribir los principios educacionales de cómo tiene que ser nuestra nación y cómo tiene que ser este nuevo hombre sometido a esta nueva constitución, ¿cierto? Y erradicar completamente la inmersión, la cultura judeo-cristiana que nosotros tenemos. Esto es peligroso para la iglesia, esto es peligroso para la nación. Y yo vuelvo a decir algo muy en claro acá. Yo no soy ni de izquierda ni de derecha. No comparto ninguna de esas dos ideologías, ¿ya? Mi fundamento y mi razonamiento salen del estudio bíblico, de la teología en la cual yo estudio. Y por supuesto esto lo comparo con la evidencia empírica, racional, científica, para saber si esto tiene relación o no. O sea, eso es lo que a mí me forma, ¿ya? Lo triste es que lo que se pueda colocar en un papel nuevo, en una nueva constitución, nuevamente es ideológico, no está basado en cosas, en hechos y fundamentos y argumentos comprobados. ¿Por qué? Porque sabemos que la misma gente de izquierda que es ideologizada es la que tiene el gran interés de colocar su ideología de país y su ideología que quiere en educación para nuestros jóvenes y para nuestros niños. Y eso es un peligro para la iglesia y para la nación. Yo estoy hablando ahora para un tema de país. Eso es un peligro. Aquí no hay ninguna garantía de que lo que nosotros creemos que debiera ir, va a ir. No, van a hacer todo lo posible para que nada de la iglesia quede inmerso en ese papel. Nada. Eso es lo que, en realidad, lo que los detiene es la iglesia, o sea, nosotros. Ellos, si nosotros no estuviéramos moviendo esto, ya lo hubiese pasado ya. Así es. Ya hubiese pasado. Entonces, es eso lo que nosotros tenemos que unirnos, pegados, porque no somos, como dice usted, ni de izquierda ni de derecha.
pero sí tenemos que abrir nuestra mente, ver por el futuro de nuestras generaciones, Así ¿cierto? es. Para que no dejarle una carta hecha a la manera de que ellos quieren. Porque es increíble, yo he escuchado hermanos que están con el apruebo y eso a mí no me calza en mi cabeza. Es que no me cuadra. Y yo digo, estoy tan mal estoy yo. O sea, porque no me cuadra. O sea, quiero decirme por una manera de justificar al hermano, decir, oye, pero estoy mal yo, entonces, porque no lo entiendo. No entiendo sabiendo Claro. todos nuestros valores que nos entregan el Señor, todo lo que los buenos hábitos, todo lo que hemos aprendido todos estos años. Por Dios que ha entrado esta ideología en la iglesia. Así es. Ha Así entrado. es. Claro. Y entra con una sensación como de víctima, porque nos acusan. Entonces, Exactamente. entonces Ujú. bueno, ya estamos como por terminar, el programa ha estado súper bueno. Sí. Vamos a ir al chat, pastor. ¿Quería agregar Ya, algo usted, sí. perdón? ¿Perdón? Sí, si hay preguntas, sí, no hay problema. ¿Usted iba a agregar algo más? No, sí, preguntas nomás. Sí, vamos a escuchar las preguntas, si hay algo por ahí. Bueno, Diego Maturana. Hola Diego, ¿cómo estás? Dice, ¿cómo logran influir en una persona con una formación tan importante como la de un profesor? ¿Cómo logran cambiar, direccionar o manipular la mente del docente? Oh, buenísima pregunta. Mira, les cuento una anécdota más de esta que la gente no sabe, ni apoderados, niños, ni jóvenes no saben y hay que informar. A nivel nacional existe un organismo de capacitación profesional docente que se llama CPIP, ¿ya? Ah, mm, El CPIP, ¿cierto? Que es un centro de formación de profesores de experimentación en el ámbito educacional. Ellos están encargados de impartir cursos a nivel nacional para todos los docentes. Todos los meses se están haciendo conferencias, charlas y cursos, ¿ya? En estos cursos, yo he postulado en los últimos 2 o 3 años a 4 cursos sobre el tema de ideología de género, ¿ya? A 4 cursos como profesor de religión. En los 4 cursos me han rechazado. Me ok. han rechazado en las 4 postulaciones que yo he hecho en estos años. Yo me pregunto, ¿será porque soy profesor de religión? ¿Será que el tema de ellos no calza con el mío? Es lo que yo me pregunto. Pero lo más importante es que todo esto empieza en la universidad también. Los profesores, con las ideologías de las cuales hoy día hemos estado hablando, ya vienen formateados desde la universidad. Entonces, cambiar eso es empezar a pensar que hay que cambiar e influenciar dentro de la universidad con los ya estudiantes o futuros pedagogos que están ahí para egresar. Hay que hacer cambios y hay que hacer luchas de fundamentos y argumentos y conferencias en las universidades para traer a colación las realidades efectivas como son y no aquellas como quieren hacernos ver en el día de hoy. Entonces, todo esto empieza en la formación académica, ¿ya? Mm, Salimos al campo laboral, ya venimos con esa idea. Y esa idea es la que transmitimos en la sala a los estudiantes y a los demás profesores, ¿cierto? Que la gran mayoría de ellos, mis colegas, ¿cierto? Trabajamos codo a codo todos los días, tratando de llevar lo mejor de nosotros al aula. Pero todo esto empieza ahí. Entonces, en este en este CPEIP, ya a nivel nacional, ya se están haciendo cursos de capacitación para adoctrinar a los mismos docentes, para mm, ponerlos al día con las nuevas ideologías que tienen que enseñar en la sala de clase. No, y en estos momentos de pandemia, ha salido un montón de conferencias de ese tipo.
claro que hay muchas de temas aprendizaje, científico, de neuroaprendizaje, hay mucho de eso también, pero de lo que estamos hablando puntualmente de ideología, también hay bastante y ya se está preparando al futuro profesorado para aquello. Ok, gracias por la respuesta, Pastor. Gracias. Mira, aquí tenemos a Elia Jacqueline Romeros. Hola, Elia, ¿cómo estás? Mira, ella nos pregunta, ¿será que la influencia en docentes, panelistas y otras entidades están, me imagino, bajo amenazas? Como por ejemplo, privarlos de trabajo. Hoy, qué buena pregunta. Yo creo que cada docente cristiano que quiere dar su posición en un ambiente hostil va a recibir uno que otro improperio y una amenaza. Sí, sí. Está funcionando de esa forma, bajo una cultura del miedo, bajo amenazas, bajo advertencias. Ya lo hemos vivido aquí también en el programa. Ya. Esto es importante saberlo, ¿saben por qué? Mire, dentro de lo que yo he estudiado en politología, el marxismo y la izquierda siempre se ha impuesto en su ala más dura a través de las amenazas, el golpe y las armas. Lo último que termina haciendo es tomar las armas para imponer en una nación su postura ideológica de cómo gobernar un país. Sí, es verdad. La democracia, ellos no creen en la democracia para llegar a ser el país que ellos desean. Son las rebeliones, son las tomas, son incendiar las cosas, son tomarse las grandes plazas y avenidas de la nación, es destruir. El progreso empieza siendo desde la ideología, la retórica, las marchas, las acciones sociales, ¿cierto? Los paros y en última instancia siempre terminan imponiéndolo a través de las armas. No es de esperar, contestando a la pregunta, que nos amenacen en este tiempo y que nos adviertan. Eso es natural en ellos. Disculpa que lo diga de la forma más dura, pero es la forma natural de ellos actuar ante el raciocinio, ante el argumento y ante el fundamento irrefutable. Lo último que hacen es ofenderte o usar la violencia. Exacto. Así es. Así es. Y lamentablemente comienza con una estrategia de usar agitadores. Usan 2 o 3 personas que sean como agitadores y te puedan mover una masa para atraer y provocar el pasado en nuestro país. Belbeck, sí, hola, ¿cómo está? ¿Sí? Gracias por preguntar y por estar participando en nuestro programa. Muchas gracias a los que están ahí preguntando y que están pendientes de este tema. Dice, no existe nada que regule lo que pasa en el aula, pensando que no deberían haber sesgo de ningún tipo al transmitir conocimiento, pero los hay. ¿Cómo se puede frenar? Oh, muy buena pregunta. A ver, nosotros estamos regulados a nivel nacional por los programas educacionales del Ministerio de Educación, ¿ya? Y lo que está en los programas, en los contenidos, es lo legal que nosotros debiéramos enseñar. Soy profesor de religión evangélica y tengo mi programa educativo a nivel nacional para enseñar en el aula lo que tengo yo que hablar y decirle, transmitir a mis estudiantes. Okay. Sin embargo, como las aulas no tienen cámaras, sin embargo, como los profesores trabajamos muy a veces solitariamente con nuestros estudiantes, tenemos una libertad, ¿cierto?, para poder conversar de otros temas que no están dentro de los contenidos. Si el proyecto educativo del establecimiento tiene establecido de que tiene trabajo bajo ejes que tienen relación con las ideologías, ese colegio o esos colegas sí pueden
hablar de los temas con sus alumnos porque está en el proyecto educativo institucional. Esto es muy importante para los que somos profesores. Si en el proyecto educativo institucional, más los contenidos y programas, ¿cierto?, a nivel nacional, me dicen que puedo trabajar ciertos aspectos de ideologías en los cursos, no tenemos nada que hacer con eso, eso se va a transmitir. Pero si en el proyecto educativo no está el impartir doctrina ideológica, ya sea partidista, de ideologías de género, ¿ya? Si no está, obviamente que ningún profesor puede trabajar ese contenido o hablar de ese tema en el aula. Está prohibido en forma legal, porque el proyecto educativo institucional, ¿cierto?, tiene valor jurídico para nosotros, para cada establecimiento, y en todos los establecimientos el proyecto es distinto el uno del otro. Así que sí, se puede frenar en caso de que se sepa. Si alguien lo está haciendo, vamos al proyecto educativo, se revisa, si no está dentro de los parámetros, se denuncia, ¿cierto?, al equipo de gestión del liceo. Ok, gracias, pastor. Ahora tenemos una pregunta de Karina Díaz. Hola, Karina, ¿cómo estás? ¿Cómo se puede revertir la mentalidad ideológica de algunos? Muy bien. Buenísima pregunta, porque es una pregunta desafiante. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Ya, hermanos, queridos amigos y hermanos, aquí yo voy a darte una respuesta pastoral. Mi persona ya estuvo en 2 establecimientos educacionales donde cuando nos juntamos los hijos del Señor, los cristianos, a orar para ver cambios positivos, sacar las cosas negativas de un establecimiento, cuando yo me junté a orar con hermanos en un liceo y después en el otro liceo público que trabajé también nos juntamos a orar, recién empezamos a ver la mano de Dios obrando sobre esos lugares. Así es. Mira, esto es astucia y estrategia. Puede sonar un poquito feíto lo que voy a decir, pero yo quiero que se me entienda bien. Si tú tienes profesores que ideologizan a los estudiantes, que vienen con esa carga, ¿cierto? Y esa convicción de enseñar antiprincipios, nosotros ganamos harto en la oración, mucho con el Señor, pidiéndole al Señor que haga 2 cosas. Yo voy a transmitirte una experiencia personal, pastoral y espiritual. Nosotros oramos por estudiantes en uno y otro liceo que eran llegaban tenían antecedentes delictuales, hacían mucho daño en el liceo. Nosotros le dijimos al Señor, Señor, acá tenemos una lista de primero a cuarto medio de todos los estudiantes que están haciendo hoy día problemas y que están haciendo delincuencia dentro de los colegios. Señor, nosotros no queremos esto. No queremos estos estudiantes acá. Por favor, saca a los que tú quieras que vas a sacar, pero si hay alguno de ellos, Señor, que en nuestras oraciones va a alcanzar la gracia y va a cambiar de actitud y te va a conocer, oramos por todos ellos para que tú los conozcas. Pero a los que tú quieras dejar, déjalos para que sean una influencia positiva dentro del liceo. Hermanos míos, yo les digo, y delante del Señor, viví la experiencia extraordinaria de ver cómo eso sucedió. Sí. En un liceo oramos una vez por 14 alumnos para que se fueran y el Señor dejara solamente a aquellos que iban a cambiar en el liceo y que iban a hacer un aporte para la educación. Sí. Y Señor de 14 sacó de un semestre para otro a 12 y dejó solamente a 2. Y esos 2, como perdieron a los otros 12, que eran sus amigos del liceo, ¿cierto? Cambiaron de actitud, cambiaron de conducta y uno de ellos se convierte al Señor. Entonces, ¿cuál es el arma más potente que tiene la iglesia para poder ver transformaciones radicales en el pensamiento de las personas? La oración, la comunión conjunta entre profesores cristianos organizados
y juntándose, hermanos. Y yo me acuerdo que me juntaba con mi grupo de 2 o 3 colegas y hacíamos un listado de las peticiones más urgentes. Y el Señor respondía a la semana siguiente, al mes siguiente, ya Señor, vamos por otro cambio más de este tipo. También Dios puede, miren, no nos olvidemos una cosa, que el único que puede cambiar pensamiento y corazones es nuestro Señor. Nosotros, con discusiones y debates, a veces vamos a terminar, ¿cierto?, tal vez discutiendo en otra área con él. Pero el que cambia corazones mientras esa persona duerme en su casa es el Señor. Él hace la pega imposible, la pega difícil, la hace nuestro Señor, porque nuestras manos no alcanzan hasta allá. Entonces, yo creo que hay que juntarse, orar y pedirle al Señor, Señor, ¿cómo podemos cambiar en nuestro establecimiento las cosas negativas que están sucediendo? ¿Quiénes son? Por favor, tráenos buenos profesores, tráenos buenos alumnos. Si hasta los alumnos nos cambió el Señor en los colegios, pues hermano, hasta los alumnos. Nosotros tuvimos en el colegio, en el último colegio donde estoy trabajando, teníamos una tasa altísima de delincuencia y de consumo de drogas, y cuando vinieron los cambios radicales que hizo el Señor, los alumnos que llegaron eran la mayoría a un colegio público, escuchen bien, la gran cantidad de niños de primero medio que llegaron de un año para otro, el 70% venían de colegios particulares subvencionados, a un colegio público, a un liceo que nadie quería enviar a sus niños para allá. Entonces, Dios obra, Dios cambia. Entonces, hay que atreverse, juntarse, orar. Y no le cuenten a nadie que ustedes están orando por estas cosas. ¿Ya? Sí. No le cuenten a nadie, solamente entre los intercesores. En lo secreto. Sí, en lo secreto. Amén. Funciona todo. Amén. Sí. Esa sería mi respuesta. Gracias, pastor. Tenemos otra pregunta de Diego. Dice, ¿cómo es la lucha de principios y valores que tiene un niño ante esta deformación? ¿Cómo lo afecta? Muy bien. Un buen ejemplo, aquí, bueno, yo quiero traer experiencias vividas en Canadá, de los cursos que yo he hecho, ¿no? De investigaciones en Canadá, en Estados Unidos y en España. En los 3 casos que yo pude seguir, el que más me llamó la atención, el más impactante, fue el de Estados Unidos, porque a los niños, en un estado ya democrático, donde los gobernadores son de izquierda, tenían el programa, digamos, un programa de ESI, ¿cierto? Donde, yo sé, no sé si se acuerdan ustedes, años atrás, donde salía que Juanito tenía 2 papás. Ya no sé si se acuerdan de ese eslogan, Juan tiene 2 papás, sobre las parejas homoparentales con derecho, ¿cierto?, a adoptar niños. Entonces, en este reportaje que yo vi, el niño llegó contando a la casa que le estaban enseñando, llegó contando a sus padres, una familia cristiana, ya, esto no es familia del mundo, una familia cristiana, llegó contando que le estaban enseñando a la profesora, la tía, que ellos podían tener 2 papás y que Dios no se enojaba y no se molestaba de que 2 hombres o 2 mujeres se amaran y fueran padres de un niño o de una niña. El niño contó esto y los padres fueron a reclamar que cómo era posible que le estuvieran enseñando esto a los niños de 5, 4 años de edad, confundiéndolos con formación de la cual en la casa no se le había hecho. Bueno, el tema es que el conflicto llegó a dirección y el dirección decidió a favor de la profesora o de la tía de párvulo, que había hecho bien porque estaba en el proyecto educativo de la institución el que se le enseñara esta ideología a los niños. Los padres llegaron hasta el gobernador estatal y se querelló el Estado contra ellos por
que la enseñanza que los padres le estaban dando a su hijo en la casa, ¿sí?, era contradictoria a los principios del amor. Mira, el caso fue tan grave que a los padres les quitaron la custodia del hijo de 4 años y la entregaron a una especie de cename, a una institución estatal, y al padre lo condenaron por 3 años por, ¿cierto?, exigir una educación bajo los principios que él en la casa le estaba enseñando. Un caso terrible. Tú ves ahí el poder del Estado con nuevas leyes, ¿cierto?, educando, ideologizando y destruyendo familia, porque al final lo que se destruyó fue una familia completa. No estamos solamente ellos interesados en cambiar la personalidad o destruir la identidad de un niño, no. Cuando un niño llega con ese cambio de opinión a la casa, empieza a provocar confusión, discusión y se destruye en la familia. La verdad que esa es una de las formas, esa es una de las cosas que se quiere lograr. Sí. Así es. María Elena Rondoy. Hola, María Elena. Gracias por participar con nosotros. Bueno, María Elena siempre está haciendo preguntas, así que es bien luchadora ella. Bien. Es bien motivada, sí. No la Estupendo. conozco físicamente, pero ya por los chats la estoy ubicando a María Elena. Bueno, dice, ¿cómo pueden defenderse los alumnos cristianos contra el bullying que viven en los establecimientos por personas de esas ideologías? Oh, qué linda pregunta esa. Mira, Sí. dentro de las investigaciones que yo he realizado, y también como representante de CONAEP a nivel regional acá en Arica y Parinacota, creo que lo dije en una oportunidad. El humanismo ateo en los colegios tiene tomado los colegios públicos, ¿ya? Tiene tomado los colegios públicos. Nosotros, los cristianos, con un culto semanal, frente a 9 horas de lunes a viernes de la misma ideología, del mismo adoctrinamiento, frente a un culto semanal o una escuela dominical, prácticamente nosotros tenemos una batalla perdida. Pero yo descubrí que los niños que más se defienden en los colegios, con respecto a los principios que se les transmite, son aquellos niños, mira, esto es interesante, lo he visto ya en 3 casos y a mí me ha llamado la atención. Son niños de 10, 12 años que tienen clarísimo quiénes son para Dios. Aquellos niños que tienen, pero encarnada la entidad de Cristo, la identidad de Dios, de la imagen y semejanza de Dios, en sus colegios, tienen respuesta incluso contra los profesores. Claro. Me acuerdo de una oportunidad que, hablando de este mismo tema, a un niñito de un pastor lo bulineaban en el curso porque era cristiano, ¿ya? Porque todas sus respuestas eran como bien bíblicas, bien cristianas, siempre hablaba de Dios. Y claro, nos faltan los contradictorios que lo molestaban, le ponían sobrenombre, el canuto, y llegó el evangélico, el aleluya. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a todo ese tipo de apelativos, ¿ya? Sí. Despectivos, por supuesto. Pero el niño se reía, como que no le entraban balas. Y el papá me contaba que él no se conformaba con que su hijo en la escuela dominical aprendiera algo de Dios. Él, papá, dijo, yo como papá me he encargado de todos los días elevar las expectativas de vida y de imagen y de identidad que mi hijo tiene. Y le doy argumentos para poder discutir en el colegio. Y le doy fundamentos bíblicos y de principios para que él se pueda ser luz en el lugar donde está. Y esto a mí me llamó tanto la atención porque cambia un poco la perspectiva que nosotros tenemos de la escuela dominical. ¿Saben qué? Creo que nuestros hijos, nuestros pequeños, debieran ser los primeros y grandes apologetas de la Biblia y de Dios en sus cursos, si le enseñamos los principios de vida que
nosotros que le inculcamos diariamente. Con una cuota semanal no tenemos mucho que hacer, pero si nosotros mismos los papás le decimos a nuestros hijos, mira hijo, este día vamos a dedicarnos 3 veces a la semana a leer un texto bíblico, y yo te voy a formar con esto, y te voy a dar tu identidad, y tú como hijo de Dios vas a aprender sobre estos principios. ¿Sabe lo que estamos haciendo en el fondo? Lo que Dios le dijo a Moisés allá en el desierto, al pueblo de Israel, que lleves, que esta palabra la guardes, que la pongas en los dinteles de tus puertas, que la hables cada día, que la guardes todos los días en tu corazón. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Y sabe qué? A un judío tú no le puedes sacar la Torá de su corazón. Nunca en la vida. Siempre la va a tener grabada ahí. Por lo tanto, nosotros tenemos que, aparte de la escuela dominical, a mis hermanos, sobre todo a mis hermanos, porque parece que los pastores sí hacemos esto tal vez diariamente con nuestros hijos, pero a la hermandad hay que decirle, yo le transmito esto de corazón, Okay. formen a sus hijos diariamente en principios y fundamentos bíblicos, más allá de memorizarse los textos bíblicos, principios y fundamentos bíblicos que él arraigue en su corazón y que sobre todo tenga clarísima cuál es su identidad ante Dios. Ok. Oye, ha estado súper bueno, pastor, súper bueno, pero ya el tiempo, nos pasamos del tiempo. No me diga, oh, ¿verdad? Sí. Detrás de bambalinas me están tirando la oreja. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Hay que ser obediente. Pastor, pero muy Muy breve. bien. Sí. Un mensaje de 1 segundo para despedirnos. Para que sí, sí, claro. 2 cositas prácticamente que quiero decir. Esto lo pensé en la tarde para poder transmitir. A todos mis hermanos y a todos los amigos que me están viendo en esta hora y han escuchado esta larga exposición, lo siguiente. Mira, el cristiano de hoy no puede vivir y hacer su vida según lo que el pueblo o la calle grita, sino que nosotros hemos sido llamados a hacer en primer lugar la voluntad de Dios, no la voluntad de la calle y no la voluntad del pueblo. Primera cosa. Segundo, somos llamados a ser sabios y prudentes según las enseñanzas también de los proverbios. Si quiere inteligencia, información, sabiduría, vaya a los proverbios. El capítulo 1 le dice todo para qué es lo que sí. Y finalmente, nosotros somos llamados a respetar nuestras autoridades puestas por el Señor. Si el rechazo pierde, los cristianos vamos a respetar ese resultado. Vamos a respetar a nuestras autoridades, porque estamos llamados a respetarlas también y a orar por ellas. Y no importa el escenario que se venga, la iglesia va a seguir vigente, viva, orando, intercediendo y haciendo la voluntad del Señor en nuestro país. Gracias, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su visita, por su tiempo. Le agradecemos realmente de corazón. Realmente se pasó súper bueno. Todo muy bueno. Así que imagínense, bueno, nos pasamos. Así que ahora yo despido el programa. Amigos, teleaudiencia, porque ahora estamos por visualmente viéndonos y escuchándonos. Muchas gracias. Realmente ha sido un programa muy bueno, como todos los otros. Dios mediante, seguiremos con el 5º programa el día viernes a las 18:30 horas, influyendo en tiempos de crisis. Los esperamos, vengan con las pilas bien puestas, porque vamos a seguir trayendo más información, más ocasiones en cuanto a lo que tenemos que hacer para este 25 de octubre y de lo que tenemos que nosotros prepararnos como pueblo. Bendiciones, muchas gracias, nos vemos. Chao.